Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente para reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Terminamos esta serie acerca de la oración y lo hago con mucha satisfacción porque sé y tengo testimonio en mi corazón de que algunos están desarrollando una oración más eficaz. Recuerden que unimos el cielo con la tierra y eso es a través de la oración. Y si no tenemos los recursos adecuados, nuestras oraciones no van a ser eficaces. Por tanto, el reino de los cielos no va a venir a la tierra. El vínculo de la oración. En la anterior sesión hemos visto lo que demanda Dios para que podamos entrar adecuadamente a la oración. Una de ellas ha sido la contrición. Debemos acercarnos en oración contritos y humillados, ¿no? Entrar con sencillez y sin maquillaje, usar nuestra fe, orar en justicia y sobre todo ser obedientes a lo que Dios habla. Y lo mejor de todos es que en esa práctica recibimos la transferencia del obrar de Jesús en nosotros para ser sus discípulos cabales. Jesús transfiere su naturaleza cuando nosotros nos conectamos con el Padre. Ahora vamos a analizar cómo oraba Jesús con el fin de que oremos como Él. Somos sus discípulos, por tanto lo que Él hizo tenemos que nosotros replicarlo. Y para eso he seleccionado algunos tiempos de oración de Jesús que van a traer no solo sentido al tema, sino que además nos va a ser mucho más eficaces. Por ejemplo, oración en la mañana, lo que llamaríamos un tiempo devocional, ¿no? Devocionals. A ver, vamos a usar Marcos capítulo 1, versos 32 a 37. Dice el texto. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Antes de analizar esta oración de Jesús, quiero que te hagas una imagen en tu mente. Una imagen del estado físico en que Jesús se hallaba. En la tarde anterior, cuando llegó la noche, dice, podemos decir que a partir de las 7 de la noche la gente le traía casos para ministrar, enfermos y endemoniados. Sé lo que eso es. Luego de que ministramos varios casos, sobre todo liberar endemoniados, nos produce un cansancio físico fuerte. ¿Cuánto tiempo le habrá demandado atender a toda esa gente? No tengo ni idea. Probablemente estamos hablando hasta cerca de las 10 de la noche. Te lo digo por experiencia, ¿cómo demora eso? La pregunta que nos hacemos, ¿habrá cenado o no habrá cenado? Lo que se manifiesta es que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, probablemente a las 4 de la mañana, se retira del lugar donde estaba hospedado y camina hacia un lugar desierto, es decir, donde no había nadie. En ese lugar oró, ¿hasta qué hora? Nos podemos imaginar las 8 de la mañana, porque vino Simón y le dijo, todos te buscan. O sea que nuevamente la gente ya estaba en el lugar donde estaba hospedado, y al decir todos, era gran cantidad de gente similar a la anterior. Quiero que se imaginen también de la realidad de los actos de Jesús y comparen a vuestra manera de orar en la actualidad. Vamos a ver. Levantándose muy de mañana. Obviamente estaba durmiendo y tuvo que levantarse por su necesidad de orar. Lo hizo en silencio de modo que nadie se enteró. ¿A qué horas te levantas tú a orar? Es una pregunta que te hago.
¿Con qué actitud entras a tu tiempo de oración? ¿Tienes hambre de que Dios te hable? Sabes que el mejor tiempo para orar en esa magnitud es la madrugada. Hay un texto que dice: el que temprano me busca, me halla. Y el texto dice: siendo aún muy oscuro. Quiere decir que estando oscuro las actividades de la población estaban detenidas. Habría silencio en las calles. ¿Lo haces en casa o lo haces fuera de tu casa? Otra pregunta que te hago. ¿Nadie te molesta durante tu tiempo de oración? ¿O oras en tu cama sin levantarte? Hago estas preguntas porque lo he captado en muchas personas actitudes de esta naturaleza. Conocí un joven que tenía tantos hermanos y no podía hacer sus devociones, se iba al parque. En un parquecito que había un poco silencioso y hacía su devoción. Tenía tantos hermanos que no le dejaban orar. El texto continúa diciendo: y salió y se fue a un lugar desierto. Está claro que no fue al borde de la playa, sino un lugar donde no había nada ni nadie, probablemente sin ninguna vivienda. Eso implica que tuvo que caminar una buena distancia. Mi pregunta: ¿tomas todas las precauciones para que nadie te interrumpa? ¿Te despojas de todo para que tu tiempo sea más efectivo con Dios? Y el texto dice: y allí oraba. Oraba en ese lugar desierto. Te sigo preguntando: ¿tienes algún lugar preferido para orar el cual tiene las condiciones aparentes? ¿Planeas la cantidad de tiempo para orar o te rindes al Espíritu Santo para orar? Continúa diciendo el texto: y le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, los demás discípulos, y hallándole le dijeron. Obviamente ellos no sabían dónde estaban, porque de esa manera no usarían la palabra hallándole. Le han buscado por todos sitios. ¿Dónde está Jesús? Él ha salido temprano en la casa, nadie se ha dado cuenta. Era todavía oscuro, todos estaban durmiendo. Hallándole le dijeron. ¿Se dan cuenta? Llevan un mensaje. La pregunta que te hago: ¿eres una persona que causas extrañas en un lugar pueden determinar dónde orar? Es decir, situaciones en donde estás que no te permiten orar, busca algún lugar donde puedas hacerlo con más libertad. ¿Tienes responsabilidades que no están previstas y que pueden interrumpir tu tiempo de oración? Mira todo lo que hay que tomar en cuenta para que sea exitosa tu oración. A veces son personas las que te van a interrumpir. Para mí el mejor tiempo de oración es la madrugada, porque tu estado físico está nuevo, tu mente no está cargada con los quehaceres. La noche anterior has podido estar muy cansado, has tomado todas las previsiones para que entres en acción en tus responsabilidades diarias, de modo que no te molesten. Todas estas consideraciones es importante que las tomes en cuenta, porque te van a ser muy útiles. Vamos a otro tipo de oración. Otra oración de Jesús. Oración en la noche. Y para esto vamos a usar Marcos 6, 44 al 48. Anótalo. Marcos 6, 44 al 48. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Este es el pasaje que describe en Juan 6, más ampliamente. Ya era tarde cuando Él les ordena a sus discípulos que les den de comer, porque no quería enviarlos en ayunas. O sea, que no habían comido nada durante el día. Y con 2 peces y 5 panes, alimentaron a 5,000 varones sin contar esposas e hijos. Vamos a analizar el pasaje con horarios supuestos de nuestra imaginación. Esto no está en la palabra, es registrado. Yo estoy haciendo cálculos de tiempos únicamente. ¿Se imaginan todo lo que implicó atender a esa multitud? Hizo agrupar de 50 y 50, o sea que fueron 100 grupos. 100 grupos. Les envía a sus discípulos a que crucen el mar a la otra orilla, y Jesús, luego de despedir a la gente, se fue a orar al monte, o sea que escaló una montaña. Calculemos todo lo que implicó todo esto en cuanto a tiempo. Repito, con cálculos imaginarios. Aproximadamente envió a sus discípulos a las 5 de la tarde. Despidió probablemente hasta las 6 de la tarde. Pensemos que ascendió al monte durante 30 minutos, porque despidió en la orilla del mar. Él empezó a orar entonces a las 6:30. Los motivos de su oración no se conocen, pero como él mismo lo dice, recibe instrucciones de su Padre para continuar su ministerio. En esa intimidad puede ver a sus discípulos fatigados remando contra el viento contrario. El término cerca a la 4ª vigilia de la noche vino a ellos. Cada vigilia dura 3 horas y la primera vigilia empieza a las 6 de la tarde. Cerca de la 4ª vigilia sería aproximadamente las 2 de la madrugada. Entonces podemos llegar a una conclusión. Oró aproximadamente 7 horas. Durante 7 horas oró en el monte. Bien, hermanos, ahora vamos a analizar una oración ante el riesgo de la fama. Y para eso vamos a usar Lucas capítulo 5, verso 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lo que aquí vemos es el resultado del ministerio de Jesús. Cumplía a cabalidad las tareas que le había enviado a hacer el Padre. Pero se está manifestando la fama. En este caso, la fama se extendía a distancias desde donde venían a buscarlo para ser ministrados. A nuestra manera de pensar, podríamos decir que el respaldo del Padre era total por las manifestaciones y que Jesús obedecía al 100%. Eso es cierto. Pero el peligro que se cierne en estos casos es que Jesús como hombre lo perciba. Y recuerden que Él era como nosotros con posibilidades de pecar. La diferencia con nosotros es que venimos muertos en delitos y pecados y Él no, porque no fue engendrado por semen humano, sino por el Espíritu Santo. Pero eso no lo libraba de caer, de rendirse, de fallar. Él tenía que ver con todas las circunstancias de su alrededor y tenía que pensar para hacer las cosas. Y ahora tiene que ver con la fama. Y esta es una manifestación que el diablo hábilmente lo usa.
grandes evangelistas, cantantes cristianos, han caído al punto de que sus ministerios han sido destruidos. En algunos casos se han restaurado, pero la mayoría no. Muchos artistas famosos incrédulos hacen pactos satánicos para obtener fama. Y es que la fama es un instrumento que el diablo lo usa. Jesús fue tentado por Satanás a llevarlo al pináculo del templo para decirle que se lance desde lo alto para que Dios intervenga con sus ángeles, para que lo sostengan en las manos. Obviamente su mensaje era, si haces eso, va a ser un espectáculo que toda la gente que está abajo lo va a ver y van a creer en ti. El otro error habría sido, si es que lo hubiese hecho, no solo hubiera sido famoso, sino que habría obedecido a Satanás y no hubiera logrado nuestra salvación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la fama. Vamos a analizar un poco más, el pasaje en particular. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. La gente vendría solamente por obtener sanidades y no por buscar a Dios. Ese es otro riesgo. Solamente sanar enfermos, hacer milagros, echar fuera demonios, la gente se va a llenar, pues quién no está enfermo, quién no tiene problema, que resuelvan su problema, pues no le interesa a Dios. En la actualidad, muchas cruzadas evangelísticas exaltan los milagros para atraer a la gente. Y eso es una estrategia. Pero las iglesias que la respaldan tienen que hacer la segunda parte, es que afirmen la convicción de salvación de quienes han recibido a Cristo en la campaña. O quienes han sido sanados lleguen a tener un encuentro personal con Cristo. De otra manera, solamente van a estar esperando evangelistas de esa naturaleza para intervenir en un evento de esos. Y a la iglesia no les interesaría ir. El texto continúa diciendo, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta parte nos muestra algo interesante. Jesús ve a mucha gente viniendo y de lugares que él no había ido. Era la fama que se extendía, lo que hizo que de inmediato él se apartase para orar. La palabra más quiere decir pero. Esto nos muestra que no atendió de inmediato a los que necesitaban. Yo te leería el texto cambiando la palabra, ¿no? Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Se dan cuenta? Aplicando a nuestro contexto, tenemos la tendencia de sentirnos muy bien cuando el Señor hace algo sobrenatural a favor de otros por medio de nosotros. Eso está bien, siempre y cuando en nuestro corazón reconozcamos que es Dios y no nosotros lo que lo hacemos. El problema más serio es que cuando la gente nos reconoce públicamente, para mí eso es bien serio, porque el enemigo puede producir una fama que no va a responder a la expectativa de Dios. Al contrario, nos puede sumergir en vanagloria, haciéndonos a los ministros, dioses de nosotros mismos. Y dioses ante el resto. Jesús se fue a orar para fortalecerse y seguir ministrando libre y en dependencia total absoluta de su Padre. Estaba cuidando de no caer en la fama. Este apartamiento, dejando a la gente, lo podemos tipificar como un tiempo devocional para recibir al Padre instrucciones, su respaldo, lo que nos diga. O sea, cuando alguien te llama o te invita, vamos a orar por un enfermo y una persona que te necesita, primero ora. Y si vas a adorar al Señor, ¿qué hago? Dame una palabra, pon paz en mi corazón, pon una fe tremenda. De repente vas a levantar paralíticos, no sabemos. Pero ora, no vayas por ir, no vayas por sentirte bien o hacer que, bueno, esta vez sí van a creer en el Señor. Dios no necesita que le hagamos marqueteo para que crean en Él.
Ahora vamos a ver la oración durante toda la noche, lo que llamaríamos en nuestro tiempo vigilia, ¿no? En la iglesia se programan vigilia, nos convocan a vigilias. Vamos a tomar Lucas 4, 11 al 13. Lucas 6, de 11 al 13. Lucas 6, de 11 al 13. El texto dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí si qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta manera de orar de Jesús lo podemos comparar a un tiempo de vigilia para buscar dirección divina. Él nota que ya la gente los religiosos están haciendo planes para eliminarlo. Le falta poco tiempo para cumplir su ministerio en la tierra. Entonces él tiene que preparar un equipo para que la obra continúe. Si tú quieres delegar responsabilidades a otros hermanos, no delegues la responsabilidad porque crees que lo pueden hacer, porque es de confianza, porque es una persona buena gente, porque diezma. No. Hazlo porque Dios te indique quién va a hacerse cargo de una determinada responsabilidad. Analicemos el pasaje. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí si qué podrían hacer contra Jesús. Lo que ha discernido Jesús fue un plan subversivo contra su persona de parte de los religiosos. Jesús sabía que debería morir en la cruz, y no por un accidente o un homicidio. Debería morir por nosotros, redimiéndonos de nuestros pecados, porque ese era el mandato del Padre. Por tanto, cualquier intento de homicidio contra él tendría que ser sometido al Padre para que le ayude a evitarlo. También se desprende del pasaje que buscaba la confirmación de nombres de quienes asumirían el ministerio que él ha empezado. El texto dice: y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Para decisiones de elegir gente para ministerio, tienes que hacer una confirmación de la voluntad perfecta de Dios. No delegues por delegar. En nuestro contexto hay muchos pastores que han profesionalizado el ministerio pastoral, creyendo que por haber estudiado 5 años en un instituto bíblico ya son pastores. Lo que han recibido es el oficio de pastor, pero es Dios quien llama, capacita y constituye a sus pastores con testimonio objetivo de su idoneidad. Es decir, el oficio que han recibido lo pasan por su experiencia personal, y en ese contexto, mientras lo llama, lo capacita y lo constituye, ya ha sido formado como pastor. Una vigilia debe tener un objetivo definido y todos deben estar de acuerdo. No tienen que asistir solo por cumplir en la vigilia. Si invitan a una vigilia, tienen que ir de corazón sincero a buscar de Dios de manera corporativa. Cuando te vas en la actitud correcta, es que vas a desarrollar una intimidad profunda con Dios. En grupo van a poder someter las fuerzas de las tinieblas porque ellos trabajan más durante la noche. Y como resultado deben recibir confirmación si hay planes a decidir, consolación si hay problemas, con guianza a esperar, o palabra profética que instruye con precisión lo que tienen que hacer. Todo eso se da cuando una vigilia está planificada y no se reúnen por reunir. Debe haber un propósito bien definido y deben ir la gente que gusta participar de esto, no por obligación, ni estar exhortando a la gente o criticando a los que no han ido. Dios quiere a quienes le busca en espíritu y en verdad.
Hay tanto que compartir acerca de la oración, pero el tiempo nos gana. Solamente voy a tocar la oración en el huerto de Getsemaní, que para mí es sumamente importante que lo entiendan. Vamos a Lucas capítulo 22 del verso 39 al 47. Lucas 22 del 39 al 47. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Veamos esto. Jesús tenía lugares preferidos para orar y buscar intimidad con su Padre. Uno de ellos era el Monte de los Olivos. Salió de la reunión donde hizo el nuevo pacto de la cena pascual, lo que nosotros conocemos la última cena, por decir. Le llegó la hora de tener que morir. Y como hombre, como nosotros, sus emociones fueron atacadas de una manera tremenda. Aparentemente el Padre no salía a su encuentro. Por eso en la cruz, antes de morir, le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? La realidad es la siguiente, y presta mucha atención, tiene un profundo sentido. En el plan de Dios estaba que Él se hiciese pecado. O sea, la naturaleza satánica, que es la que gobierna a la humanidad sin Cristo, Él debería tomar eso voluntariamente. ¿Cuándo se inicia esta situación? Justamente con los 3 discípulos que lo acompañan a Getsemaní, al huerto de los olivos. Con esos mismos discípulos fue al monte Hermón. Y allí se transfiguró con Moisés y Elías presentes. En ese momento renuncia a su derecho de partir al cielo, porque había terminado el trabajo de mostrar el reino de los cielos en la tierra. Aparentemente él continuaba haciendo milagros, pero siente la ausencia del Padre. El último día de su permanencia en la tierra se sentía solo. Llevó a sus más cercanos discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, para que lo acompañen, para que lo apoyen en oración, diríamos ahora, mientras él lo hacía a solas, a una distancia. El texto muestra que no logró su cometido porque el sueño le vencía. Dormía. El pedido de Jesús era que se abría la posibilidad de ser exonerado de ese paso de muerte. Pero que no sea su voluntad sino la del Padre. Durante 3 horas clamaba y no obtuvo respuesta. Al final vinieron ángeles para consolarlo. Entonces nos hacemos unas preguntas para darle sentido a lo que estamos diciendo. ¿Por qué el Padre no lo asistía? Porque el Padre es santo, 3 veces santo, y no podía estar frente, mucho menos cerca o con el pecado. Y en ese momento el Padre lo veía a Jesús como él, como pecado, como tal, no podía acercarse. ¿Qué es lo que sucedía en el misterio detrás? El que primero tenía que morir, como estaba escrito, crucificado. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, 14 al 15.
Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el hombre sea levantado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dijo a Nicodemo. Cuando murió, Satanás, que es el pecado, quedó atrapado en el cuerpo de Jesús. O sea que Satanás estaba colgado en esa cruz. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 8:3. Anota eso, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para entender bien, ahora, renacido en Cristo, ha condenado al pecado, o sea, a Satanás, a la carne. Satanás ya no te puede gobernar. Satanás ya no tiene control de tu vida. Fue erradicado, pero lo ha dejado atrapado en tu carne. Por eso tienes que andar por el Espíritu y no por la carne. Porque no puedes estar en las dos. No pueden estar juntos. Son enemigos. Esa es tu posición ahora. Quiero que te imagines. ¿Cómo te sentirías si estás ante un tribunal que te va a condenar al día siguiente? Y sabes perfectamente que no podrás apelar y la sentencia es muerte. Y muerte por fusilamiento. Y va a ser dentro de 24 horas. ¿Cómo te sentirías los días previos a tu sentencia o a la ejecución? Estoy seguro que la angustia te embargaría de una manera terrible. El texto dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muestra el nivel de esta tensión. ¿Sabe que los científicos dicen que su sudor de sangre fue la rotura de capilares en la cabeza por la alta tensión que sufría? Que en nuestro caso, porque nadie suda sangre, en nuestro caso sería un infarto cardíaco, muerte inmediata. Concluyendo entonces de esta oración, es que como hombre llegó al nivel máximo de angustia, pero prevaleció su obediencia hasta la muerte y logró la justicia de Dios a favor de nosotros. ¿Cuánto estás tú dispuesto o dispuesta a dar de ti a favor de la salvación o de la bendición de alguien, aun de aquellos que pueden ser tus enemigos? Deseo de todo corazón que estas sesiones acerca de la oración hayan formado en ti una personalidad de un creyente auténtico que habla con papá, que tiene una comunicación íntima. Y no solo eso, sino que como célula, como grupo, puedan apoyarse unos a otros en oración. Y también puedan ustedes ayudar a mucha gente con lo que han aprendido. Deseo de todo corazón que esta semana ya, con todo esto que han aprendido, tomen una personalidad de orar con eficacia. Y oren porque el próximo tema, que estoy optando entre una o dos posibilidades, pero me estoy inclinando por tratar vida de iglesia. Oren para que Dios me confirme. Nos estamos encontrando la próxima semana y que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria. Hasta la próxima, hermanos.
Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.